Buenas tardes, bienvenidos de nuevo y bienvenidas a estas entrevistas que hacemos desde Gestalarte a personas que tienen conexión de alguna manera con lo terapéutico a través del arte. En este caso, con nosotras nos acompañan. Hola, ¿qué tal? Te saludo. Ya Hola, tenemos ¿qué tal? personas en el Instagram, estamos en Instagram y en Zoom. Y hoy tenemos con nosotros a Nadia, que ella es la directora y la impulsora de esta compañía, que es la compañía Ensamble que hace teatro playback. Y nos va a contar un poco qué es eso del teatro playback y cómo funciona. Bueno, el teatro playback es una técnica de improvisación teatral que está basada en las historias de vida real del público. El público las comparte y un grupo de actores y actrices profesionales en la técnica devuelven de manera artística, poética, a través del cuerpo, la voz y la improvisación esas historias de vida. Es una técnica que nació hace más de 40 años en Nueva York por una pareja de estadounidenses que se llaman Jonathan Fox y Joe Salas, que basaron esta técnica la crearon basándose en los rituales de la transmisión de los cuentos orales, del psicodrama, ¿no? Basado en el padre del psicodrama que es Moreno, el teatro espontáneo que en Sudamérica también se ha dado mucho, y bueno, es teatro del oprimido, etcétera. Entonces hacen esta técnica hace más de 40 años allá en Nueva York, y es así como surge el teatro playback. Playback porque nació en Estados Unidos, es una palabra en inglés, que si lo traducimos en español es reproducción. Entonces, lo que hacemos es reproducir y honrar las historias reales de la gente en el acto. Eso es. Estupendo, y yo he ido a veros en algunas funciones, e incluso yo también he participado, también dando ese toque terapéutico en aquella ocasión hablando sobre las mentiras. Y es muy curioso cómo funciona, ¿no? Una obra de las vuestras, cuál es el trabajo que hacéis. Supongo que hacéis trabajo de improvisación, de ensayos, pero Sí, luego, ¿qué es lo que pasa con el sí. público? ¿Qué tipo de dinámicas surgen en el escenario? Y qué es lo Sí. terapéutico de eso, ¿no? Bueno, nosotras somos el ensamble Teatro Playback Barcelona, somos un grupo de eh, actrices profesionales y un músico también profesional, aunque dos de las actrices también son psicólogas, el músico también es coach y es psicólogo. Tenemos esa fortuna, yo tengo la formación de actriz, entonces el teatro playback sí, per se, y yo también lo creo que el teatro es terapéutico, per se, tú miras las historias y hay un acto de catarsis a lo mejor en el público por el tema y tal. Aquí la diferencia es que directamente nosotras o nosotros, en general las compañías de teatro playback, representamos las historias reales de la gente que nos quiera compartir. ¿Cómo lo hacemos? Nosotras entrenamos al menos una vez a la semana durante 3 horas más o menos de entrenamiento. Entrenamos la voz, el cuerpo y la escucha sobre todo, ¿no? Que es un elemento esencial para el actor, la escucha. Si no, a mí lo que me ha enseñado el ser actriz es saber escuchar, y más este tipo de teatro porque escuchamos las historias, vamos entrenando las técnicas de improvisación porque hay pautas muy específicas para cada historia, ¿no? Por ejemplo, la dinámica general de una función de teatro playback es para abrir el público y que se sienta en confianza, porque claro, tú llegas al teatro y a lo mejor en un teatro convencional de texto te sientas, apagan las luces y tú ves la obra de teatro y ya está, ¿no? Aquí es obviamente todo totalmente participativo, el público es invitado, más nunca obligado, a compartir sus historias reales, ¿no? Empezamos como, primero presentándonos con nosotras mismas, con nuestros propios nombres reales, nuestras emociones. Ponemos generalmente un título como lanzando ahí una pauta para abrir a lo mejor a la reflexión, ¿no?
por ejemplo, la función que tuviste fue sobre las mentiras, ¿no? Entonces, eran medias verdades se llamaba, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú has sentido que has mentido, te han mentido o has hecho alguna mentirijilla y tal, ¿no? Ya desde ahí damos una pauta de más o menos hacia dónde queremos dirigir las historias. Después nos presentamos con una frase que nos remita a nosotras, que es para nosotros, por ejemplo, esta cuestión de las mentiras, ¿no? Entonces, y empezamos a honrar con cuerpo, voz y a representar esas pequeñas frases. Después invitamos al público para que a lo mejor con una emoción o una sensación con respecto a este tema, o inclusive simplemente como, ¿cómo estás hoy? Es como de, también es un diálogo de cómo nos vamos a sentar a dialogar tú y yo, y dime tú cómo estás hoy con el calor, o ahora que ya estamos saliendo, que ya salimos aquí en España del confinamiento, cómo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la gente no abre sus historias al inmediato, ¿no? Obviamente, entonces la técnica del playback es una curva, ¿no? De la función, donde empezamos de menos a más. Empezamos con, primero, una emoción o una palabra. Yo me siento feliz por el verano, ¿no? Por ejemplo. Ya con esa palabra que yo siento, con esa emoción, empezamos a representar, a hacer improvisaciones cortas, formas cortas, ¿no? Es como un caldeamiento con el público. Después vamos con emociones encontradas, y ya después con anécdotas, con imágenes, etc. Y entonces la gente, el público va conectando con las emociones o las historias que van surgiendo de la audiencia. Entonces, el público mismo va a decir, ah, claro, ella contó que el verano pasado la cayeron con una mentira, por ejemplo, ¿no? Entonces alguien se anima y ya al ver cómo es representada esa historia, a lo mejor se anima a decir, ah, yo también quiero contar algo, y entonces a lo mejor a mí me pasó lo mismo, o entonces se van hilando todas las historias, y entonces vamos creciendo las improvisaciones hasta hacer historias largas, ¿no? Donde ya se le invita a alguien del público que pase, hay un lugar designado para un narrador, que surge espontáneamente del público, y hay una persona, en este caso, la mayoría de las veces he sido yo la conductora, pero bueno, este rol de la conducción o de la entrevistadora o el joker en el teatro del oprimido, que así también se llama, en este caso la conducción va preguntando al público, es como un lazo entre el público y los actores, ¿no? Y el músico. Y entonces va preguntando y se van haciendo representaciones más largas y más largas, y hasta el final, pues, si hay alguien que se siente con la necesidad de decir otra palabra más, pues se va cerrando la función. Más o menos esa es la dinámica de una función de teatro playback. Nunca sabemos qué va a pasar. O sea, aunque pongamos título, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo que entrenamos nosotras es sobre la técnica de improvisación, ¿no? Hay muchas formas, muchas estructuras, ¿no? Por ejemplo, las historias cortas o las sensaciones, hay esculturas fluidas, o historias en transformación, pues esculturas fluidas en transformación, o cuando hay anécdotas hacemos un coro, como un coro griego, y entonces van surgiendo personajes. Hay, por ejemplo, también otra forma que se llama el tableau vivant, que se representa las historias a través como si fuera un cuento, ¿no? Pues sí, a través de teatro-imagen. Hacemos historias en partes. Ahora hemos experimentado una nueva forma que surgió también de la misma investigación del grupo, que se llama La Niebla que Danza, que es una forma basada en la danza, ¿no? En la danza, el coro y la narración, ¿no? Uh-huh. Que nos ha gustado mucho, que la hemos estado compartiendo. Y bueno, y así hay como 15, 20 formas que van surgiendo. Entonces, vamos entrenando tal forma, ¿no? Entonces, para tal historia, tal forma, y vamos entrenando la escucha, las formas y tal. Entonces, es un entrenamiento más que un ensayo, realmente. Es estar entrenando la improvisación, entrenando sobre la técnica, entrenando sobre la escucha también. Porque
la escucha de todos los actores y el músico, que también es una voz más que interpreta las historias o las emociones del público. Entonces, nunca se acaba. Sí, sí, yo os he visto a vosotros, pero bueno, yo no sé si tú sabes que yo estuve durante mucho tiempo siendo también una directora de teatro y hacemos un espectáculo de improvisación. Y realmente sí, nos ensayábamos cada semana porque no era un ensayo, realmente era un medio como para improvisar, era un entrenamiento, lo que tú dices, Eva, era entrenar para poder estar, ¿no? La diferencia que yo vi después de veros a vosotras, claro, nosotros hacíamos teatro para hacer reír, creábamos historias para hacer reír, básicamente, ¿no? En cambio, que son las mayorías de teatro que tiene que ver con la improvisación. Y en el cambio en el vuestro, claro, yo lo que sí que notaba, yo era conductora y también me pasaba un poco lo que a ti, ¿no? En función de cómo calibraba, cómo estaban ellas, cómo estaba el público, cómo nivelaba la sala, de alguna manera instintiva o ya por experiencia propia, sabes qué es lo que te puede funcionar más o cómo está para que todo se vaya dando de una manera natural y pueda ir yendo, ¿no? Entonces, Exacto. sí que la diferencia tenía mucho que ver con el hecho de que aparte de ser historias reales, que nosotros también improvisábamos a veces con historias reales, pero era buscando el humor, no buscando como la conexión auténtica de la persona. Entonces, un poquito por eso también os quise invitar, porque desde Gestalarte buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre cada domingo recuerdo lo mismo, ¿no? Esta frase de que el arte es una puerta al autoconocimiento tan fácil que la persona ni siquiera se da cuenta que está entrando en la conexión porque se cree que está viendo algo y que no le va a revolver. Y el arte siempre devuelve, ¿no? Siempre hace conectar. Entonces, esta cosa cómo es, lo que me gustaría preguntarte es esto, ¿no? También a nivel energético, ellas también incluso, a pesar de que se entrenan en técnicas teatrales, también se entrenan un poco en lo energético de lo que ocurre ahí para poder resultar canal también de lo que está sucediendo, ¿no? Exacto. Aquí la diferencia es que nosotros no buscamos el humor. Claro, si hay anécdotas, si hay historias donde es algo divertido, se honra y se hace, ¿no? Nosotros más bien buscamos justo honrar de manera poética, de manera teatral, de manera expresiva las historias, respetando también desde la escucha, desde el cuerpo, desde la sensibilidad de las actrices y del músico. Claro que hay también una parte donde la técnica en sí da siempre una visión diferente y una esperanza, ¿no? A veces para la historia, porque nos han tocado historias duras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que hicimos una función titulada Historias de WhatsApp. Y nosotros nos pensamos venga, vamos a hacer algo más ligero, más divertido, más que la gente, a lo mejor estos mensajitos de WhatsApp donde te equivocas y tal. Pues nos llevamos la sorpresa de que esa función fue de historias bastante duras. ¿Por qué? Porque nos tocó historias de gente que hay mucha gente migrante aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, había una chica justo de México que compartió que para ella la relación con el WhatsApp era pues su familia, ¿no? Era a veces la alarma que sonara un WhatsApp a las 3 de la mañana porque sabía que, como la familia ya sabe que a las 3 de la mañana ella está dormida, no le mandan un WhatsApp, entonces solamente para alguna emergencia. Entonces nos contó que había habido un terremoto en la Ciudad de México y de repente la comunicación había sido un caos, etc. Entonces, ante ese tipo de historias reales, más que poner el humor, ponemos más bien la sensibilidad, la poesía, la metáfora, el texto, la música, para que sea representada y sea revalorada su historia. Y saldrá a lo mejor el humor, ¿no? Porque puede suceder por la sensibilidad, pero no es el objetivo real, así de vamos a hacer reír. No, más bien es escuchar las historias, honrarlas, hacerlas teatro
hacerlas música, hacerlas poesía. Y bueno, y claro, vienen historias, a lo mejor también decimos, no, bueno, vamos a hacer una historia, por ejemplo, de, no sé, que pensábamos que era muy duro y surgen cosas muy, muy graciosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, tenemos una forma que se llama el rant, que es la traducción, digamos, de la forma es vociferar, ¿no? O decir. Entonces, esta forma de improvisación es justo para las historias cuando tú no pudiste decir las cosas y te quedaste con cosas y te gustaría decirlas, o anhelas algo, o tienes sueños, tienes como cosas que no has hecho, ¿no? Entonces, la forma es de que las actrices están de espaldas al público y van emergiendo una a una frente al público, interrumpiéndose como si fuera una vociferación como gritos, de palabras, de sensaciones, y también con la música muy percutiva, todas esas cosas que el narrador no pudo decir. Y entonces hay veces que han sido para el público muy divertidas, porque al final la técnica, lo que estamos entrenando es de que terminemos todas con una frase o cantando una frase. Entonces puede ser una historia donde, no, yo estoy, no puedo con esta persona y no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y terminan con una canción y es, ¡oh! Y entonces se vuelve algo súper divertido y liberador para la persona, ¿no? Que lo narró y que lo está viendo. Entonces, en ese sentido, pues digamos que ya el efecto, hablando como en el efecto terapéutico, ahí está, ¿no? Liberador, ¿no? Inclusive sublima, ¿no? Esa sensación y nos han compartido de, wow, es que me hubiera gustado hacerlo y ahora que lo vi representado, ya me siento bien, ¿no? Me siento liberada y me siento contenta, o sea, surge la gracia, surge lo divertido, pues, de este tipo de teatro, digamos. Es que yo pensaba, es que realmente, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero que realmente pensaba el tipo las dinámicas que hacéis muchas veces de representar, no solamente que a través del teatro entras fácilmente en una conexión contigo mismo, porque hay como una separación y crees que eso va a ser implacable y de repente ya estás dentro metido en lo que te está sucediendo, sino también en el hecho de que representar tus propias historias ya es algo que nosotros desde la terapia de Gestalt ya se desarrolla. Como que lo único que faltaría sería coger aquella persona que vino a decir no he podido gritar porque nos vais a la mierda y colocarlo en el lugar y dejarlo que lo gritara, ¿sabes? Quiere decir que el hecho de la representación ya muchas veces es desde verlo desde fuera, como pasa al poder ver desde fuera cómo se ve, ¿no? O grandes revelaciones que puedes ver cuando lo puedes ver representado por otras personas. Y lo sorprendente Exacto. Del caso, por eso te hablaba antes de la energía, lo sorprendente del caso, que es místico, supongo que también porque vosotras estáis muy entrenadas y muy trabajadas para esto, es que sí, es que se representan cosas que son reales sí. Y que a pesar de que... Inclusive cosas... Perdón que te interrumpa, información, no coges un poquito de información de la gente que te da y luego cada una de ellas como que pone también su esencia y pone ahí su cosa, su energía de lo que capta. Y lo que capta parece que entra dentro de la realidad, ¿no? Claro, sí, y aunado a esto que dices, es que hay veces que, por ejemplo, el narrador del público no lo dijo a lo mejor, ¿no? Y muchas veces sucede que dice, es que hicieron un personaje, hicieron una expresión, dijeron una frase que yo dije que no conté ahora mismo, pero que lo sintieron y surgió. Y claro, ahí es la parte, a lo mejor, como dices, la parte mística o la parte de... obviamente esta técnica surge del psicodrama, ¿no? Entonces, yo no soy, debo decirlo, no soy experta en el psicodrama porque soy actriz, ¿no? Pero he aprendido mucho justo del psicodrama por hacer este tipo de teatro, donde hay también este rollo de la telepatía, que le llaman el tele, ¿no? En el psicodrama, y surge, pero wow, así es mágico, ¿no? Es mágico porque también conectamos, ¿no? Como dices, a lo mejor la historia de esta persona, aunque yo estoy al servicio de la historia como actriz,
me cuenta y a la hora de escucharlo también repercute en fibras dentro de mí y yo puedo compartir cosas donde hacemos telepatía, ¿no? O sea, y es impresionante, la verdad, las anécdotas que tenemos con respecto a las historias, ¿no? Compartidas. Nosotras decimos siempre, bueno, en el teatro playback que se hace comunidad, y es que es cierto, porque después de compartir estas emociones, estas historias en una comunidad de gente, ¿no? En 1 hora y media más o menos, 1 hora y cuarto de que tenemos de performance, se crean lazos a veces entre el público, ¿no? O entre las actrices, porque aunque a lo mejor no compartan historias, hay mucha gente que dice, no, yo no comparto, pero terminan diciendo después de la función, es que todas las historias me representan, o sea, yo también me identifico, ¿no? Y repiten, ¿no? La experiencia de este tipo de teatro. A veces es difícil, nos ha costado trabajo. Cuando empezamos este proyecto fue hace 2 años ya como ensamble, como está constituido ahora, y muchas veces dudábamos, ¿no? ¿Vendrá la gente? Bueno, más bien, primero, que venga, ok, 2, levantarán la mano, y si no levantan la mano, y si no comparten nada, y esos son nuestros miedos, ¿no? Porque claro, si el público no comparte nada, pues no hay función y vamos a nuestras casas, ¿no? Pero yo confío mucho en la técnica, ¿no? En cómo está constituida la función, en cómo se dinamiza la gente, qué tipo de preguntas, y que son preguntas muy sencillas, ¿no? Las preguntas que nos hacemos en el teatro, qué, dónde, cuándo, cómo y con quién, punto, ¿no? O sea, yo como conductora, y los conductores creo, no nos metemos con el rollo sanador, con esto de, bueno, y ahora vamos, no. Simplemente cuéntanos lo que tú nos quieras decir, una palabra, una sensación, una anécdota, una historia, y lo único que te vamos a ofrecer es esto, ¿no? Es esto, verlo en escena, darle un valor a tu historia, que también eso, todas las historias tienen valor, todas. Y hay veces que uno no se da cuenta hasta que no llegas ahí, ¿no? Y no llegas a este tipo de teatro o a las terapias en general, pero yo hablando directamente de este tipo de teatro, es que cuando tú te atreves a decir, no sé, tengo calor, porque tal, ¿no? Y me pongo muy de malas, y lo ves representado, te sientes con un valor, o sea, dices, ¡oh, wow! Han hecho esto para mí, han puesto estas palabras para mí, o sea, y ponerlas ahí al servicio, y es sanador, claro, por supuesto. Entonces, y se crea esta comunidad al final, y sí, la verdad es que todas las funciones que hemos dado aquí en Barcelona, la gente siempre habla, siempre dice algo, porque creo que tenemos mucha necesidad de ser escuchados, ¿no? O sea, esa es la verdad. Necesitamos compartir, sentirnos parte de, y más, por ejemplo, a lo que te compartí hace rato, en estos tiempos, ¿no? Que pasó el confinamiento y la pandemia y tal, que nos tuvimos que reinventar, ¿no? Porque, bueno, todos los actores, ¿no? Y bueno, en el medio del espectáculo, los músicos, bueno, todo el mundo, todos, ¿no? Pero nosotros teníamos una función, para mí muy importante, bueno, para todas, pero en especial para mí en Terraza, me parece que el 17 de marzo, que era historias sobre racismo. Muy importante porque, bueno, mi tierra de acogida es Terraza. Yo llegué a vivir ahí cuando llegué aquí a Cataluña, España, a vivir. Y la realidad que yo me encontré fue, pues, ver a mucha gente inmigrante como yo, ¿no? Y en este caso, mucha gente que no tiene papeles, que no tiene posibilidades de regularizarse, y que viven este tipo de cosas, de marginación, de racismo, de bla, 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 ¿no? Y que ahora se ha puesto tan de moda, pero siempre ha existido, ¿no? Y entonces,
era muy importante precisamente para que todas esas voces que no son escuchadas, pues fueran escuchadas en esa función, ¿no? Desafortunadamente vino la pandemia y nos cancelaron la función, nos quedamos en casa, nos quedamos así. Te digo que yo no concebía hacer teatro online. Ya por ahí una de las, Shana Sousa fue una de las chicas que empezó, vamos, sí, vamos. Yo estaba negada. Ya después de un tiempo, la Escuela Ibérica de Teatro Playback, bueno, hay una escuela de teatro playback aquí en Salamanca y en Lisboa, y somos también parte de esta comunidad donde hemos hecho ya 2 encuentros presenciales en Portugal y en Salamanca, y somos ya una comunidad de actores que hacemos este tipo de teatro. Y a mí me invitaron para hacer una función online, y de repente dije, bueno, empezamos a entrenar con el dispositivo del Zoom y tal, y yo estaba así como de, entre mi frustración y de repente di una función éramos representativos de todas las compañías de España y de Portugal, más o menos 10 actores, y se conectó gente de todo el mundo. Se conectó mi mamá, se conectó mi hermana, se conectaron gente de México. O sea, y fue así que, o sea, dije, es que claro, o sea, es que es súper importante. Para mí fue súper importante, o sea, poder conectar mi propia historia también como creadora escénica, como actriz, como directora del ensamble, conectar con el otro lado, ¿no? Y dije, claro, esto es súper importante. La gente compartía historias de esto, de aislamiento, de incertidumbre, de o sea, tantas cosas. Mi hija está en Australia, también se conectó. O sea, era así como de... y vi el potencial, ¿no? Y ahora, ahora el ensamble. Nadia, me lo vas a contar ahora, porque yo sé que ahora tenéis un par de cositas pendientes por ahí, pero antes de irnos, sí que, bueno, cada semana normalmente hacemos una aventura poética, porque algo de lo que trabajo yo es la poesía como canal también, como el recitado de poesía como canal de lo que le puede ocurrir a otra persona a través del reflejo que ven de un recitado. Ahí pueden entrar en cosas, ¿no? Por un sistema obvio que es la proyección, ¿no? De lo que yo veo me quedo con aquello en lo que estoy, ¿no? Con esa cosa que ahora mismo se me está moviendo. Y hoy pensaba en cómo podíamos hacer, y pensé que antes de irnos y de poder entrar en esto, que lo hemos ido haciendo todas las semanas, y hoy de momento será la última entrevista que volveremos a recuperar más adelante, pues pensaba que nos podíamos despedir con un poema que escribí que hablaba sobre el teatro, ¿no? Sobre esta cosa que hablabas tú de honrar el teatro. Hay una gran actriz y terapeuta que es Consuelo Trujillo, de la cual hemos tenido algunos de nosotros la suerte de poder trabajar con ella. Y tú a ella la ves hablando del teatro y habla de eso, de la majestuosidad, de lo que en honrar el teatro como un gran papá, como un gran compañero de vida. Y a partir de eso, en el Día del Teatro, pues yo escribí esto, así que esto para vosotras, ¿vale? Y antes de irnos, nos decís un poquito dónde vais a estar, cómo vais a estar, y hacemos un momento de estos para que ya... hemos quedado que esta entrevista la colgaremos en breve, si no esta noche, mañana. La vamos a colgar en breve, estará en YouTube, en el canal de Gestalarte, y además le vamos a añadir algún videito para que podáis ver cómo lo hacen y tal, ¿vale? O sea que así podéis todavía picaros más la curiosidad de lo que hay. Así que va por ustedes, como se dice en la tierra. Hoy es el día del teatro, de la risa, del llanto, del eco de tu nombre en una sala vacía, en una platea vacía, de la voz del director gritando desde arriba, del personaje que salió del texto que salió del libro que se salvó de la quema. Hoy es el día del teatro, del calentamiento de la frase mucha mierda, de los contratos basuras a las finanzas en negros, de bodas de sangre a un beat del tricicla del que sube el telón y arrastra la silla, de la tos de la ignorancia, del caramelo impertinente, del sonido de un móvil encerrado en cualquier bolso.
Hoy es el día del teatro, de la mirada hacia arriba, del saludo con la cabeza baja, de la mano apuntando al técnico, del proyecta la voz coño que no se te oye, del susurro de risa, del no soy yo es mi personaje, del método Stanislavski al método Gronholm, de la hoja al blanco, del quedarse en blanco, del improvisar un texto e inventarse una historia. Hoy es el día del teatro, del ser o no ser, del ser otro, del sentirse otro, del apoderarse intensamente de otro para acercarse a uno mismo, porque hoy es el día del teatro. ¡Wow! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muy bien, sí, muchas gracias. ¿Ves la cabeza baja? ¿Ves la cabeza baja? Muchas gracias. Y antes de despedirnos, cuéntanos, ¿cuándo es la próxima función? ¿Dónde vais a estar? ¿Online? ¿En persona? ¿Cómo? Vamos a estar online todavía. Ya nos morimos por estar en presencia, pero como te decía, el online nos ha dado muchas satisfacciones y vamos a estar este viernes online en tu casa. A la hora, son 7 de la tarde, hora España, 12 del día, hora México. Lo comento porque pues yo soy de México y tenemos mucha gente que nos sigue en México. Y se pueden conectar mandando un mensaje al ensamble al ensambleplayback@gmail.com. Bueno, estamos pidiendo ahora un donativo voluntario para ayudarnos a seguir adelante de 9 euros, pero si pueden dar o menos, está muy bien, bienvenido. El título de la función se llama, a ver, ¿quién me recuerde? ¡Ah, se me fue! Temores y esperanzas de un futuro incierto. Temores y esperanzas de un futuro incierto. ¿Les suena? Sí, sí. ¿Les suena? ¿Algo hay? ¿Tienes algún temor, alguna esperanza de que ahí vamos a entrar a compartir historias a través del Zoom? Si ustedes escriben un email al ensambleplayback@gmail, nosotras les vamos a dar la ficha de inscripción. Ya que se inscriban, les mandamos el link y también donde puedan hacer el donativo para que podamos seguir honrando sus historias. Y ya. Y nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. También tenemos una página, o sea que en todas las redes sociales, y ahí viene toda la información. Perfecto, pues muchas gracias, Nadia, por estar aquí en representación de vuestra compañía, seguir haciendo eso que hacéis tan bonito y seguir conectando a las personas a través del arte, que para mí es la función de la vida, que para eso hemos venido. Así que muchísimas gracias. Sí. Ya lo sabéis a los demás. Podéis seguirnos igualmente en Gestalarte, vamos a seguir haciendo entrevistas, pero ahora vamos a hacer un pequeño parón, que tenemos muchas cosas en mente para seguir trabajando. Así que seguimos trabajando a través de cursos online, nosotros también, de talleres que mezclan teatro y poesía. Y nada, ya está, nos vemos, espero que lo más prontito que pueda y nos veamos ya en la calle y trayendo este arte por allí y nos podamos abrazar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Carrie, muchas gracias. Hola, mi nombre es Álvaro y estoy muy contento. Hola, soy Laura y estoy emocionada. Hola, yo soy Mónica. Mi nombre es Tania. Soy Noelia. Mi nombre es Shana. Soy Diana. Soy Nadia. Vamos a ver. Había una vez una niña con mucha expectativa y mucha esperanza para tener una gran fiesta con sus amigas. Había una vez historias de procrastinación.
Había una vez ansiedades y miedos que parecían enraizar muy dentro, pero que salían un rato a tomar el sol. Había una vez historias de personas de diferentes partes del mundo que increíblemente se conectaban. Había una vez un tiempo que se estiraba como chicle y que pasaban meses o días o horas. Había una vez historias de conexión, historias de... Había una vez. Amigos y Función de teatro. en este espacio tan grande con Había una vez ver dibujos Nosotras somos la compañía del ensamble Teatro Playback. ¿Alguien ha visto Playback antes?